Check the mic and make sure it sound right, boys. Hola creativos, yo soy Jesús Villanueva y bienvenidos a este nuevo tutorial. Y bueno, me encontraba realizando una animación donde trabajé con partículas, así que me pareció una muy buena idea compartirles el proceso de cómo se realiza una animación de este tipo. Para este tutorial vamos a requerir de un plugin, el cual se llama Stardust y pertenece a la compañía de Superluminal. El enlace para que puedas descargarlo te lo voy a dejar abajo en la descripción. El plugin es de paga, pero puedes obtener una versión de prueba gratis. De igual manera, los recursos que vamos a utilizar en este tutorial te los voy a dejar abajo en la descripción. Lo único que tienes que hacer es dar clic y te mandará al sitio en donde tengo alojados los recursos. Una vez que estés en la página, del lado derecho encontrarás una casilla que dice designa un precio justo. Colocas un 0 o la cantidad que desees donar, luego das clic en quiero esto, por último te pedirá un correo y luego das clic en recibir, luego das clic en descargar y listo, iniciará la descarga. Si eres nuevo en este canal, aquí aprenderás a realizar efectos visuales, animación, edición de video y otros temas relacionados con el mundo audiovisual. Por lo tanto, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video. Y si quieres formar parte de una comunidad creativa, te voy a dejar el enlace a Discord en la descripción. Y también te dejaré el enlace a mi Twitch para que entres a los directos. Y ahora sí, vamos con el tutorial. Bien, una vez que estás en After, lo primero que debes crear es una nueva composición. Vas a dar clic sobre este icono y se abrirá la ventana de ajustes de composición. Vamos a renombrarlo por partículas dinámicas. En cuanto a la anchura y la altura va a depender mucho de tu proyecto, pero en mi caso voy a manejar de 1920 por 1080. En cuanto a la velocidad de fotogramas, de igual manera va a depender mucho de tu proyecto, pero en mi caso lo voy a manejar de 23.976, que viene siendo un equivalente a 24 cuadros por segundo. Me parece una velocidad bastante acorde, ya que como vamos a manejar simulación de partículas, va a realizar unos cuantos cuadros menos en procesar, ya que si lo manejamos a 60, bueno, pues son mucho más fotogramas por segundo. En cuanto a la duración, yo le voy a dar de 10 segundos únicamente para mostrarte este tutorial, pero siéntete libre de darle la duración que necesites. Nos aseguramos que el color de fondo está en negro y luego das clic en aceptar. Y bien, una vez que ya se creó nuestra composición, el siguiente paso es crear las partículas. Para esto vamos a crear un sólido, vas a dar clic derecho, nuevo, sólido. Y lo renombramos por partículas. Nos aseguramos de que esté a la misma anchura y altura que nuestra composición y el color del sólido debe de ser de color negro. Y luego das clic en aceptar. Bien, una vez que ya se creó el sólido, vamos a aplicarle el efecto que se llama Stardust. Este plugin es de la compañía Superluminal. El enlace para que puedas ir a descargarlo te lo voy a dejar abajo en la descripción. Aunque es un plugin de pago, pero puedes obtener la versión de prueba totalmente gratis. Bien, una vez que hayas instalado el plugin te va a aparecer dentro de la carpeta de Superluminal y se lo aplicas al sólido. Probablemente se desorganice un poco tu estación de trabajo ya que te va a abrir una ventana adicional, pero únicamente es cuestión de que lo acomodes a tu forma de trabajar. En mi caso yo ya tengo una estación de trabajo específicamente para este plugin. De esta manera puedo ver los controles del efecto y luego podemos ver los nodos. Y así es, este plugin se maneja en base a nodos, pues de esta manera vamos a tener una organización acorde a los elementos que vamos añadiendo, además de que así se trabaja en la industria de los VFX. Bien, si nosotros nos desplazamos por la línea del tiempo, podemos ver que ya tiene una pequeña animación, es decir, nuestras partículas van del centro y se propagan hacia los lados. Pero nosotros vamos a empezar a modificar sus parámetros. Bien, si nosotros damos clic en alguno de los paneles de los nodos, es decir, si nos vamos a emisor, también lo tendremos justo aquí para poder modificar todos sus valores. De igual manera, si seleccionamos partículas, tendremos las partículas. Y es exactamente lo mismo cuando vayamos añadiendo más opciones. Bien, lo primero que debemos de modificar es en la parte de emisor, el tipo vamos a modificarlo de punto por caja. De esta manera nos va a cambiar un poco la manera en la que se propagan nuestras partículas. Las partículas por segundo yo te recomiendo que las manejes en una cantidad no tan grande. Por ejemplo, podemos poner un valor de 20. De esta manera, cada segundo que pase, se van a crear 20 partículas más. Debido al tipo de efecto que estamos creando, no necesitamos tantas partículas, pero por ejemplo, en un video anterior, en donde creamos el campo de fuerza de WandaVision, que si no lo has visto va a estar apareciendo en pantalla y te recomiendo que vayas a ver. Ahí sí manejamos un valor bastante amplio, pues las partículas eran más pequeñas y necesitábamos ese efecto de partículas para darle una sensación de plasma o campo de fuerza. Pero bien, para este ejemplo yo creo que 20 está acorde.
Luego vamos más abajo y encontrarás la opción de velocidad. Esta velocidad puedes aumentarla, pues va a ser la rapidez en la cual las partículas van a desplazarse. Yo te recomiendo que lo manejes entre 200 y 300 para este efecto. Vamos a colocar un valor de 300 y como puedes ver la propagación es aún mucho más rápida. Bien, ahora vamos a partícula y en cuanto al tamaño, es decir, vamos a las propiedades de partícula y buscamos el tamaño en píxeles. En este caso vamos a aumentarlo a 150. Probablemente se vea un poco burdo, pero más adelante vamos a notar el cambio cuando cambiemos el diseño de las partículas. Inclusive podemos reducirlo y luego aumentarlo para que notes esa diferencia. Vamos a reducirlo a 50. Bien, ahora vamos al emisor para seguir modificando algunas propiedades. Por ejemplo, el tamaño del emisor en X vamos a aumentarlo a 200. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros nos imaginamos una caja, el tamaño de esa caja va a crecer en el eje X, es decir, nos va a abarcar más espacio de lado a lado. Y en el eje Y vamos a reducirlo a 0. De igual manera en el eje Z, ya que este plugin se basa en tres ejes, X, Y y Z, es decir, en un ambiente 3D. Si nosotros empezamos a incrementar este valor, podemos ver que las partículas, algunas se van hacia atrás y otras hacia el frente, pero para esta ocasión lo reducimos a 0. Y bien, vamos a mover por último el origen en X y Y. Únicamente nos desplazamos a menos 150 en el eje Y. Esto quiere decir que nuestro pivote de donde nacen las partículas vamos a posicionarlo por arriba de nuestra composición. Y yo te recomiendo que dejes un espacio, por eso nos pasamos, porque bien pudo haber sido en 0, pero quedaría exactamente al borde. Yo te recomiendo que dejes ese margen, ya que dependiendo del tamaño de las partículas, en ocasiones sí se llega a notar aquí cómo van naciendo y no queremos que se vea eso en nuestro resultado final. Bien, ahora vamos nuevamente a partículas y vamos a cambiar la vida por segundo, porque si nosotros nos desplazamos, podemos ver que poco a poco van muriendo nuestras partículas. Y no queremos eso, ya que queremos que se queden en nuestro contenedor. Así que vamos a aumentarlo a 10. Este valor va acorde a la duración de tu composición, ya que nosotros le dimos de 10 segundos, ese valor tiene que reflejarse justo aquí. Si le diste menos, tienes que ponerle el número que tú le diste a tu composición de la duración. Y bien, por el momento ya tenemos estas partículas. El siguiente paso es crear un contenedor. Para esto vamos a crear un sólido, vamos a dar clic derecho, nuevo, sólido. Y vas a renombrarlo por paredes o por contenedor. En este caso voy a cambiarle a un color blanco para que sea más fácil de identificarlo y luego das clic en aceptar. Y bien, una vez que ya tenemos creado el sólido, vamos a apoyarnos de nuestra herramienta rectángulo. En el caso de que tengas alguna otra forma, únicamente dejas presionado y te desplegará el siguiente menú y seleccionas herramienta rectángulo. Y bien, una vez seleccionada, vamos a empezar a crear unas máscaras. Vas a dar clic por fuera y vas a arrastrar, a modo de que únicamente nos quede un pequeño espacio blanco en el borde. Y lo vamos a hacer exactamente del lado derecho y en la parte inferior. Y listo. Tendremos estas líneas blancas que nos van a servir como contenedor. Para que estas paredes tengan efecto en nuestras partículas, vamos a regresarnos a nuestra capa de partículas y vamos a crear un modelo. Es decir, vas a dar clic sobre este icono y se va a desplegar un nuevo nodo. A este nodo, para identificarlo más fácil, vamos a renombrarlo en nuestros controles de efecto. Vamos a dar clic derecho, cambiar nombre y vamos a renombrarlo por paredes. Y también se va a modificar automáticamente en el nodo. Ahora vamos a crear unas físicas, es decir, vamos a dar clic sobre este icono que es como de un átomo y lo vinculamos a las paredes, dando clic en este pequeño punto. Das clic y lo arrastras hacia paredes y se nos va a crear una vinculación. Lo que quiere decir esto es que los valores que nosotros le demos a las físicas se van a ver afectadas sobre las paredes. Bien, entonces vamos a modificar estas físicas. El tipo vamos a modificarlo de dinámico por cinemático, pues queremos que nuestro contenedor esté estático y no tenga ninguna reacción. En simulación vamos a usar modelo, es decir, vamos a cambiarlo de esfera a modelo, pues nosotros tenemos vinculado las paredes como modelo. Bien, aunque por el momento no da ningún efecto, pero vamos a regresarnos a nuestro nodo de paredes y vamos a cambiar el modelo de archivo
por texto y máscaras. Se nos va a desplegar unas nuevas opciones. En la capa de extrusión vas a cambiarlo de ninguno por paredes, es decir, le estamos diciendo que escoja la capa de paredes. Y en origen vamos a modificarlo por efectos y máscaras. Aunque si lo dejamos en origen también funcione, pero en dado caso de que no te funcione, lo pasas a efectos y máscaras. Bien. Posiblemente aún no tenga ningún resultado, pero eso va a ser un poco más adelante. Así que para esto vamos a crear nuevamente otras físicas, dando clic en este icono de átomo. Y estas físicas vamos a posicionarlas justo al lado de las partículas y las vinculamos a las partículas. Ahora lo que nosotros demos de física se va a ver afectado a las partículas. Y bien, vamos a modificar sus valores. El tipo sí lo dejamos en dinámico y la fricción vamos a reducirla a 0. Esto quiere decir que cuando tenga interacción no haya ninguna fricción. Y por último vamos a cambiar los axis de todos por X y Y. Esto quiere decir que únicamente va a estar en X, que es de lado a lado, y Y de arriba a abajo. Ya que como no estamos utilizando un ambiente 3D, X y Y está perfecto. Ok, ahora sí es momento de dar reacción a estas paredes, ya que por el momento pues no se ve ningún resultado, pero nos vamos hasta arriba, es decir, en el efecto de Stardust, y vamos a ir a físicas. Aquí la simulación vamos a encenderla, es decir, la cambiamos a on. En el caso de que te salga alguna advertencia cuando lo pases a on, quiere decir que no has guardado tu proyecto, así que primero debes de guardarlo para después activar la simulación. Y tendremos por el momento este resultado. Y bien, ahora sí ya parece que se va llenando nuestra pantalla de esas partículas. Aunque por el momento todavía se nota el contenedor. Para poder eliminarlo, vamos a ir al modelo, es decir, seleccionar paredes, y nos vamos a ir hacia abajo y abrimos las opciones de propiedades de modelo. Nos vamos hacia abajo y vamos a dar clic en crear nulo. Esto nos va a crear un modelo de control como un objeto nulo, pero antes vamos a seguir modificando algunas cosas. Vamos a cambiar el tamaño, normalmente está en 100 y vamos a cambiarlo a 110. Esto para que nos dé un mayor margen en cuanto a los bordes de nuestro contenedor. Y luego vamos a activar la casilla de centro. Ahora sí, ya podemos ocultar nuestra capa de paredes. Y como puedes notar, ya se ha ocultado totalmente. Aunque en la parte de abajo siempre va a existir ese pequeño margen, ya que es como una especie de suelo. Pero para modificar esto únicamente seleccionas el modelo de control, presionas la tecla P y reduces la posición en el eje Y hacia abajo hasta que desaparezcan. Y bien, en mi caso un valor de 585 funcionó, es decir, ya desapareció totalmente. Pero esto va acorde al tipo de contenedor que hayas aplicado, así que únicamente modifica hacia abajo hasta que desaparezca. Y ahora sí tendremos el siguiente resultado. Y bien, ahora el siguiente paso es el diseño de la partícula. Para esto vamos a importar el archivo que está en los recursos descargables. Vamos al panel de proyecto y das doble clic sobre esta área y vas a ubicar el archivo. En este caso se llama SmallFace Sticker. Lo seleccionas y das clic en importar. Aquí las opciones de importación vas a dejarlo como composición y las dimensiones del material como tamaño de la capa. Y luego das clic en aceptar. Bien, una vez que ya se importó vas a tener esta composición. Si yo doy doble clic para ingresar a ella, puedes notar que la composición es cuadrada, es decir, yo manejé un archivo de 500 por 500 píxeles. Tú puedes manejar exactamente el mismo tamaño para poder crear el diseño de tu partícula, ya sea en Adobe Photoshop o en Adobe Illustrator. O inclusive puedes crear una composición dentro del mismo After, vas a composición, nueva composición, das los valores de 500 píxeles por 500 píxeles. Te aseguras que los demás valores estén a lo mismo que la composición original. Y justo aquí empiezas a crear el diseño de tu propia partícula. Así que una vez que ya hayas diseñado, únicamente vas a arrastrar esa composición. Y bien, ya la tendrás visible justo aquí. Pero únicamente vamos a tomar el diseño, así que la podemos ocultar y nos regresamos a partículas. Para esto vamos a darle textura a nuestra partícula. Bien, seleccionamos partícula. Nos regresamos a controles de efecto para ver las opciones y el shape o la forma vamos a cambiarla de círculo por textura. Una vez que lo cambiamos vas a notar que se han desplegado más opciones y buscas la que dice textura. En layer, que es capa, vas a seleccionar de ninguno a la composición, que es SmallFace Sticker.
y ahora sí puedes notar que ya se ha implementado nuestro diseño en las partículas. Bien, pero puedes notar ahora que existe un margen entre cada una de las partículas y antes no lo había. Para corregir esto únicamente vamos a las físicas, las que están vinculadas a la partícula, y vamos a modificar el simulador de esfera por caja. Esperamos a que haga el cambio y listo, ya puedes notar que ya no hay espacio entre ellas. Bien, ahora en el caso de que únicamente quieras el contenedor así tal como está, pues únicamente es cuestión de que adaptes el tamaño de las partículas un poco más grande para que rellenen la pantalla. Pero en este caso vamos a añadirle un texto. Bien, voy a seleccionar mi herramienta texto y en mi caso voy a escribir un texto de manera random. Voy a cambiar la tipografía. Voy a utilizar la tipografía Arial Black y el tamaño le voy a dar tal vez de 250 y un espaciado de 200. Nos aseguramos que el párrafo está al centro y también el texto lo alineamos al centro. Y bien, una vez que ya tenemos nuestro texto, aunque no necesariamente funciona solo en texto, sino también puede ser algún diseño vector que hayas creado en Adobe Illustrator como logotipos. ¿Y por qué te digo específicamente vector? Ya que vamos a crear una máscara en base a ese elemento o texto. Y en imágenes, aún estando PNG sin fondo, no va a funcionar. Bien, una vez que ya tenemos el texto o tu capa de vector, simplemente das clic derecho, crear y crear máscaras a partir del texto. De igual manera tú vas a crear máscaras a partir de la capa de forma o del diseño que tengas. Y bien, como puedes notar, el texto de abajo, que es el texto real, se ocultó y el de arriba quedó activo. Yo te recomiendo que lo hagas al revés, ya que en el caso de que le quieras cambiar el color al texto o añadirle efectos, lo tienes que agregar al normal. Este de máscaras únicamente nos va a servir como referencia para que nuestras partículas reaccionen a ese espacio, así que no necesitamos tenerlo visible. Por ejemplo, si yo le agrego el efecto de resplandor, es al que debemos de aplicarle. Voy a modificar únicamente este valor a 50 y a 0.5. Bien, pero esto lo puedes hacer al final. Entonces, para que nuestras partículas reaccionen a ese espacio de texto, únicamente vamos a crear un nuevo modelo en nuestras partículas, es decir, vamos a dar clic sobre este icono y se va a crear el modelo. De igual manera lo vinculamos a físicas para que estos valores de físicas también se vean afectados hacia el modelo. Ok, bien, ahora en el modelo vamos a cambiar el source de file por texto o máscara. Y el extrude layer vamos a cambiarlo a Be Happy Contornos, que es la máscara que nos creó a partir de nuestra capa de texto. Si te llega a crear esto 3D, pues es a tu gusto si lo quieres dejar. Pero en el caso de que no lo quieras, únicamente la profundidad de la extrusión lo reduces a 0. De esta manera tendremos un diseño bastante flat. Pero bien, vamos a probarlo, vamos a dejar tal cual así. Y bien, en algunos casos posiblemente no se esté reflejando ese resultado. Así que para esto vas a irte hasta arriba y vas a dar en limpiar estado. Posiblemente tarde un poco, pero se va a actualizar la simulación de nuestras partículas y ahora sí ya se van a ver afectadas por el texto. Y por último vamos a darle unos detalles. Para esto lo primero que voy a hacer es crear un fondo. Para esto voy a seleccionar mi herramienta rectángulo y voy a dar doble clic sobre este icono para que se nos cree un rectángulo por toda la composición. Voy a renombrarlo por fondo y lo voy a posicionar por debajo de todas nuestras capas. Para crear el rectángulo recuerda que debe de estar activo el relleno, es decir, como un color sólido, pero no debe tener ningún trazo. Para que no tenga ninguno, das clic sobre trazo y seleccionas la opción de ninguno. Y luego das clic en aceptar. Y ahora sí puedes cambiar al color que tú quieras. En mi caso lo dejaré en este color. Y ahora sí vamos a mejorar las partículas en el caso de que queramos. Estas mejoras en las partículas ya van acorde al resultado que busques como final. En mi caso voy a irme a emisor y voy a modificar la creación de animación de partículas. Es decir, la opción de partículas por segundo, ya que nosotros estamos arrojando 20 partículas cada segundo. Así que para esto podemos parar en algún momento para que no siga creando. Por ejemplo, aquí en el segundo 4 podemos crear un fotograma dando clic en este icono de reloj. Avanzamos un fotograma y el valor lo reducimos a 0. Y ahora sí va a cambiar de crear 20 partículas cada segundo a ya no producir ninguna. Y como puedes notar, ya no cae ninguna.
Esto nos va a ayudar para que nuestro contenedor tenga únicamente las partículas que necesitamos y no se estén creando de más, ya que en algunas ocasiones llega a tener algún error y ya se puede estar pasando sobre nuestras colisiones, es decir, ya podemos ver algunas que se empiezan a atravesar por los textos y pues eso ya no nos funciona. Esto es debido a que está creando constantemente partículas y va empujando a las que ya están abajo. Y bien, ahora voy a irme a partícula y voy a aumentar el tamaño de mis partículas, ya que normalmente está en 50 como ejemplo que le dimos al principio, y ahora lo podemos aumentar tal vez a 100. Esto hará que nuestras partículas sean aún más grandes, y si queremos que algunas partículas sean más pequeñas y otras más grandes, modificamos el tamaño random tal vez a 25 para que no sea tan drástico ese cambio de tamaño. Pero antes de reproducirlo, recuerda que si realizaste alguna modificación y no se está reflejando en tiempo real, tienes que ir hasta arriba de las opciones, es decir, en el Stardust, y borrar el estado. De esta manera va a resetear la simulación y ahora sí tendremos el siguiente resultado. Y bien, si nosotros nos vamos al final, puedes notar que nuestras partículas se quedan estáticas. Esto si queremos que únicamente se contengan todas dentro de nuestra área. Pero si queremos que tengan una animación de entrada y salida, es decir, se contengan y luego caigan, podemos animar el modelo de control, es decir, las paredes que tenemos alrededor o nuestro contenedor. Si nosotros nos posicionamos tal vez en el segundo número 5 y teniendo la capa de modelo control seleccionada, vas a presionar la tecla P y vas a crear un fotograma en posición dando clic en este icono del reloj, y luego nos desplazamos tal vez un segundo más y desplazamos en el eje Y hasta abajo. De esta manera tendrá un cambio bastante brusco y nuestras partículas irán cayendo, pero para esto tendremos que actualizar nuevamente nuestro estado. Vamos a borrarlo para que haga nuevamente la simulación y puedes notar que ya van cayendo justo aquí y tendremos el siguiente resultado. Y bien, en el caso de que quieras aprender a realizar este proyecto, te recomiendo que vayas a ver el video, exportar tus proyectos con la mejor calidad que te está apareciendo en pantalla. Y bueno, creativo, este tipo de animación es bastante bueno. Debido al control de las partículas que necesitamos, requerimos de un plugin. Como pudiste ver, este plugin también ya lo habíamos utilizado en un video anterior. Si te gustó este video, dale me gusta. Me ayudarás muchísimo compartiéndolo con tus amigos creativos. Recuerda que todos los proyectos que realices en este canal me los puedes compartir a cualquiera de mis redes sociales, las cuales te dejaré abajo en la descripción o también van a estar apareciendo por acá. Nos vemos en el próximo video. Bye.